Super chino, super chino. 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 Me puse super chino porque tengo cara de chino. Something in the way. Something in the way. Yeah. Hola. Soy el animal que nadie sabe qué es. Voy a opinar del final del disco Nevermind, que es Something in the Way, la canción más triste y depresiva del disco. Escuchar al Curco casi murmurar los versos en las estrofas es estremecedor, casi como si fuese un muerto viviente. Bueno, cabros, disculpen lo lento que habla el animal que nadie sabe qué es. Lo que pasa es que él es muy voladito y se demora caleta en entonar la sílaba conchetumare. La lenta, hay que decirlo, pero bueno, lo queremos. Pero bueno, esa es su opinión de Something in the Way, que es la canción que finaliza el Nevermind. ¿O es así, cierto? Es la última canción del disco, ¿cierto? ¿O acaso será que hay otra canción escondida en Nevermind? Exactamente, Joaquín X. Nevermind tiene una canción secreta. Que bueno, esto depende de la edición y el formato en que te hayas comprado el disco en ese tiempo. Estamos hablando de 1991 cuando se publicó. El disco original en vinilo no incluía Endless Nameless, que es la canción secreta. Sin embargo, sí estaba incluido este tema en las ediciones en CD y en cassette, si no me equivoco. No tengo conocimiento de si las futuras reediciones en vinilo sí incluyeron Endless Nameless. La verdad es que no lo sé. Pero al menos en el vinilo original, no. Eso también funcionó como una especie de estímulo que hizo la discográfica en ese tiempo de Nirvana para comprar Nevermind en cassette y en CD, porque en vinilo no te venía esta canción. Entonces ese es un detalle como un enganche comercial que hicieron que funcionó muy bien. Y claro, me parece excelente que Endless Nameless sea la canción secreta del disco y que no esté incluida en el disco como tal, ya que las canciones secretas yo no las tiendo a considerar como parte del disco, salvo que sean muy buenas y sea conveniente considerarlas como parte del disco, como en mi caso ocurre con Murder by Numbers del Synchronicity de The Police, que es un bonus track de ese increíble disco del cual ya opinamos en el canal recientemente. Aquí en las tarjetas y en la descripción les dejaré un enlace que los va a dirigir a una lista de reproducción que incluye todos los videos que hice opinando de discos de The Police, que es una de mis bandas favoritas de la vida. Y entre esos videos se encuentra mi opinión al Synchronicity. Pero bueno, más allá de eso y volviendo a Nirvana, claro, Endless Nameless es la canción secreta y la verdad es la canción que menos me gusta del disco con mucha diferencia y me alegra mucho que no forme parte del disco como tal, sino que sea una canción secreta, básicamente. Porque es un tema de noise rock y tal como dije hace unos minutos cuando opiné de Drain You, a mí no me gusta mucho el noise rock. No es que esté mal, es un Endless Nameless, es un excelente noise rock, pero a mí no me gusta el noise rock, entonces para mí el final del disco tendría que haber sido Something in the Way, que de hecho lo es, en el vinilo al menos, pero para mí Endless Nameless sobra, la verdad. Es un tema que es casi como un descarte del disco y que perfectamente pudo haberse incluido como un bonus track en una edición aniversario de Nevermind donde se muestren temas inéditos o algo así, pero claro que estas cosas no se piensan mucho cuando se publica un disco en el momento, evidentemente, porque no muchos dimensionan que va a ser un clásico, por más bueno que sea.
y de hecho es algo que vamos a hablar después, que Nirvana sabía que a Nevermind le iba a ir bien, pero jamás pensaron que le iba a ir tan bien, y eso los afectó mucho, principalmente al Kurko. Pero bueno, más allá de eso, Endless Nameless, aunque no me guste mucho por ser un noise rock, no es una de mis canciones predilectas, pero está bien. Es un excelente noise rock, cumple su cometido, y destaco mucho el uso del estéreo. Si ustedes escuchan este tema con audífonos, verán que se juega mucho con el estéreo, algo que lo destaco mucho. Y el tema dura 6 minutos, entonces con más razón no me gusta porque, bueno, tampoco es excesivamente larga, pero no dura ni 2, ni 3, ni 4 minutos, sino 6. Entonces, bueno, ya quedó claro, supongo que Endless Nameless es la canción que menos me gusta del Nevermind, pero afortunadamente para mí es una canción secreta. Y si a ustedes les gusta, pues en el CD y en el cassette está, así que es como parte del disco en el fondo, pero depende de tu percepción. Pero para mí realmente el gran final de Nevermind para mí sí era Something in the Way, la verdad, o sea, Something in the Way yo creo que es de las mejores canciones que el Kurko compuso en su vida, una de las mejores canciones de Nirvana con diferencia, y creo que el Kurko logró magistralmente eh, dominar el arte del minimalismo, tanto en Polly como en Something in the Way. Son canciones distintas, pero yo siento que ambas tienen en común que abrazan parezco Ruperto, el minimalismo, ambas abrazan el... Loco, igual a Ruperto, la cagó. Deberían llamarte como su sucesor para los futuros años de Morandé con compañía. O bueno, ahora se llama Detrás del Muro en estos momentos que estamos grabando este video en todo caso. Pero a ver, dilo conmigo. El Kurko abrazó el minimalismo. Bueno, sí, Joaquín X. A ver, voy a tratar de decirlo bien. El Kurko supo abrazar el minimalismo, tanto en Polly como en Something in the Way. Ahora sí salió bien. Y siento que eso es lo que hace que ambas canciones sean tan grandes. Porque Something in the Way también siento que tiene mucho del minimalismo de Polly, o tiene esa filosofía, porque, claro, hay más de un instrumento en Something in the Way. No solo está la guitarra acústica y la voz del Kurko, pero sí que es cierto que se nota que no se trató de saturar la canción, que teniendo en cuenta la producción tan comercial que tiene el Nevermind, perfectamente se pudo haber sobreproducido Something in the Way y se pudo haber arruinado. Estaban a un paso de arruinarla. Hay una delgada línea entre una gran canción, una gran composición, arruinarla por sobreproducción es algo muy complicado y algo muy delicado. Y rimos sin querer porque cada vez Super Chino es más MC, pero bueno, cuando cambie de folio se dan cuenta de eso sobre todo. Falta poco para eso, pero, pero bueno, de todas formas, claro, o sea, realmente siento que la selección de instrumentos de Something in the Way es precisa. Esas cuerdas que le meten son fundamentales, o sea, yo no me puedo imaginar Something in the Way sin esas cuerdas. Esas cuerdas están muy bien insertadas y es perfecto como las insertaron. Y bueno, Something in the Way es una obra maestra, yo creo que perfectamente puede ser la segunda mejor del disco junto a Polly, o la mejor del disco tal cual, pero depende de sus gustos más que nada. Para mí la mejor del disco es Polly, y yo creo que la segunda mejor puede ser Something in the Way. Sin embargo, hay varias canciones en Nevermind que me gustan más por ser más poperas, pegajosas, enérgicas y juveniles, como ustedes saben, On a Plane, Drain You, In Bloom, entre otras. Pero de esta manera finalizamos la opinión a todas y cada una de las canciones, incluyendo el tema secreto, de el Nevermind de Nirvana. ¿Cómo será? ¿O cómo fue? Es la pregunta que nunca podré resolver. ¿Acaso ya pasó? ¿O pasará? Es la razón por la que no puedo vivir en paz. El mejor día de mi vida, ¿cómo será? Es mi mayor pregunta.
necesito respuestas, sé que esto te disgusta. El mejor día de mi vida, ¿cómo será? Es mi mayor pregunta y necesito respuestas, sé que esto te disgusta. El mejor día de mi vida, sin duda es hoy. Ya no más tonterías, la droga es porquería, ahora amo la vida. Y para concluir, bueno, amigas y superrockeros del cómic, yo tengo el honor y el placer de dar la conclusión de nuestra opinión al Nevermind de Nirvana. Bueno, siento que hay mucho y a la vez poco que decir, porque creo que poco tengo que decir sobre lo legendario que es este disco, sobre lo famoso que fue y lo importante que fue. Lo que fue y lo que es también, porque a pesar de que Kurt Cobain lamentablemente falleció hace más de 30 años y Nirvana hace más de 3 décadas que no están juntos, créanme que la influencia de discos como el Nevermind o el In Utero se siguen sintiendo hasta el día de hoy. Y es que la verdad es que, como ustedes saben, en los videos de opiniones a discos, aquí en el canal de Super Chino, por lo general son muy largos, lo reconozco. Eh, es divertido que critique que algunos discos son largos o algunas canciones son largas, siento que mis videos son terrible largos, pero eh, esto ocurre porque, bueno, como ustedes habrán notado, a mí me gusta mucho la música, entonces me cuesta mucho resumirme y prefiero no resumirme porque creo que al no resumirme puedo realmente demostrar lo mucho que amo la música. Como que no me gusta quedarme sin, guardarme cosas sobre lo que pienso de los discos o las canciones o todo eso, como que siento que tengo que exportarlo todo de alguna manera. Y siento que este es el caso con Nevermind. O sea, podría parecer, por lo mucho que he alabado el disco en este video, podría parecer que Nevermind es fácil así de los 5 discos favoritos de mi vida. Pero créanme que no. Créanme que no. A mí el Nevermind me encanta. Y en estos momentos que estoy grabando el video, lamentablemente no lo tengo en CD, ni en vinilo tampoco. Pero me encantaría comprármelo en CD y espero hacerlo próximamente. Es uno de los discos pendientes que quiero tener en CD, pero literalmente, por más que haya alabado el Nevermind en todo este video, créanme que el Nevermind ni siquiera está en mi top 20 de discos favoritos de la vida. Quizás tampoco entre en un top 30 de mis discos favoritos, pero yo creo que en un top 50, top 60 entra sin ningún problema, top 40 también quizás. O sea, Nevermind es un disco que me encanta, pero hay muchos discos que me gustan más que este. Y esto se debe a que yo no soy ultra fan de Nirvana. Nirvana es una banda que me gusta mucho, pero hay muchas bandas que me gustan mucho más que Nirvana, como los Beatles, que son mi banda favorita, los Rolling Stones, que son mi segunda banda favorita, Linkin Park, que es mi tercera banda favorita, The Police, los Creedence, eh, varias bandas, Los Prisioneros, Soda Stereo, que me gustan mucho más que Nirvana. Pero aún así, Nirvana es una banda que yo respeto tremendamente y que para mí hicieron pura buena música. Y no quiero contar mucho sobre lo mucho que impactó el Nevermind a los integrantes de Nirvana, sobre todo a Kurt Cobain. Eh, no porque eso ya sería meterse en cosas personales, porque de hecho es como importante mencionar eso para entender lo que fue In Utero. Pero me refiero a que es una historia muy bien sabida. O sea, realmente se tiene mucho esta idea de que a Kurt Cobain no le gustaba la fama, que no le gustaba ser famoso y que le tenía mucho repelús a la fama y todo eso. Y claro, esto es cierto, pero hasta cierto punto, porque es cierto que los últimos años de vida de Kurt Cobain, cuando más famoso fue, y a los últimos años de vida, literalmente me refiero después de la publicación del Nevermind, la fama sí que afectó muchísimo a Kurt Cobain porque era alguien que ya sufría de depresión, tenía una enfermedad también que nunca se la diagnosticaron demasiado bien, que era que tenía fuertes dolores en el estómago. Debe ser horrible eso, o sea, a mí me ha pasado que me duele mucho la guata algunas veces y es horrible, muy charcha.
y el Kurko lo sentía siempre por la enfermedad que tenía. Entonces imagino que debe haber sido terrible soportar eso durante toda su vida. Eh, pero, y bueno, además él tenía también todo el tema de que tenía muchos conflictos con su familia y todo eso. Sus padres se habían divorciado, que a él lo afectó mucho particularmente. Hay personas que les afectan y otras que no. Por ejemplo, yo también soy hijo de padres divorciados y a mí no me afectó personalmente, quizás porque ocurrió cuando era muy chico. Pero bueno, de todas formas, al Kurko le afectó mucho lo de la separación de sus padres y todo esto, y varias cosas más. Pero básicamente lo que ocurre es que si uno investiga bien, el Kurko sí quería ser famoso. O sea, él sí tenía la intención de que Nirvana fuera una banda muy escuchada. No era como que él quería que Nirvana fuera una banda underground, sino que él de verdad quería que la banda tuviera éxito. Y de hecho, el solo hecho de que exista Nevermind es una muestra de ello, porque si el Kurko hubiera querido que Nirvana no fuese famoso, para empezar, Nevermind no estaría producido como está. Y para empezar, él no habría escrito todos esos hitazos como Smell Like Teen Spirit, In Bloom, Lithium, porque son canciones muy pegajosas y que realmente fueron grandes hits y lo siguen siendo. O sea, realmente el Kurko sabía que estas canciones iban a ser exitosas de alguna otra manera. Lo que pasa es que no dimensionaron el nivel de éxito que tendría, porque no es solo que Nirvana fueron muy conocidos en su momento, sino que literalmente Nirvana cambió las reglas del juego. Pero esto lo hicieron con Nevermind, no tanto con Bleach, porque Nirvana se formó a mediados de los 80, como muchas bandas grunge de Seattle y de lugares cercanos a Seattle, que es la capital del grunge, como saben, y se formó por el Kurko y Chris Novoselic, los pilares de Nirvana, y Nirvana en sus primeros años sufrió mucho de cambios de integrante, más que nada de baterista. Nunca lograron tener un baterista estable y de hecho como la alineación era muy cambiante, aunque siempre se mantenían el Kurko y Chris, eh, como la alineación era muy cambiante, era tan así que en el Bleach Nirvana no era un power trio como estamos acostumbrados a tener esa imagen como mental de que Nirvana eran tres. En Bleach no eran tres, sino que eran cuatro. Y no estaba muy bien definido el baterista y todo eso. Entonces, eso es algo que a mí personalmente no me gusta mucho de Bleach, que la banda no estaba muy definida, pero eso no era tanto culpa del Kurko de Chris Novoselic, sino que de las circunstancias. A veces es difícil mantener una alineación fija en una banda. Y por eso es que, claro, el Bleach es un gran disco. Quiero dejarlo en claro, es un gran disco el Bleach. De los tres discos de Nirvana es el peor, pero para ser el peor es un discazo. O sea, eh, ¿qué quieren que le diga? O sea, que tu peor disco sea Bleach habla muy bien de tu discografía. Que claro, es una discografía corta, pero, o sea, del 1 al 10, Nevermind e In Utero son 10 de 10. Sin ningún tipo de duda, en mi opinión. Y el Bleach para mí es un 8 de 10, un 9 de 10, no un 10 de 10, pero sí un 8 de 10, un disco muy bueno. Y un disco que fue muy importante para el grunge de la época también, porque Bleach se lanzó en 1989, Nirvana lograron gran notoriedad con el Bleach, pero no se hicieron hiper mega famosos, como sí lo harían en Nevermind. Se hicieron de gran respeto y fueron muy escuchados dentro del círculo grunge, pero fuera de eso no fueron una banda que todo el mundo conocía. Que es lo que sí ocurrió con Nevermind, porque hay que entender que Nevermind cambió la regla del juego en el sentido de que el grunge ya desde mediados de los 80 venía sonando y venía publicándose grandes discos de grunge como los primeros de Soundgarden, y después empezarían a salir bandas ya a principios de los 90, justo empezando la década, como Alice in Chains o como Pearl Jam, que Alice in Chains yo sin duda en un futuro voy a dedicarles video porque para Alice in Chains es una banda que me gusta muchísimo, para mí igual de buena que Nirvana y
Me gusta tanto, incluso más que Nirvana. Alice in Chains es una banda impresionante. Y claro, más allá de eso, realmente Bleach fue un disco muy importante para los primeros años del grunge, no hay que olvidarnos de eso. Pero lo que pasa es que los discos que vinieron después superaron a Bleach, que es lo bonito. Eh, Hay mucha gente que dice que el verdadero sonido de Nirvana es el Bleach y que todo lo que vino después es comercial, pero esa me parece una opinión muy extremista, o sea, entiendo a qué se refiere, pero yo no estoy de acuerdo porque de hecho a mí literalmente lo que menos me gusta en Nirvana es su periodo de Bleach, que lo respeto mucho porque son los orígenes de la banda y me gusta ese disco. Es un disco que me gusta, pero no me encanta, o sea, no es de mis favoritos. Pero el Nevermind y el In Utero sí que lo son. Y esto es porque el Kurko, a pesar de que se juntaba con muchos rockeros que estaban muy metidos en el grunge, en el hard rock, algunos de ellos metaleros incluso, o se juntaba también con muchos punks, el Kurko tenía un gran amor por las melodías poperas y pegajosas, eso es indiscutible. Y eso se nota mucho en sus composiciones. Y yo creo que eso es lo que marcó la diferencia en el hecho de que eh, el Nevermind cambiara las reglas del juego. Porque si el Nevermind no hubiera tenido esas melodías poperas y pegajosas que tenían, no todas, pero sí gran parte de las canciones que ofrecía el Kurko en ese disco, yo creo que quizás, no sé si el grunge habría sido tan famoso como sí lo fue en los 90. O sea, realmente hay que entender que la punta de lanza del movimiento siempre fue Nirvana. Y ellos fueron los que no es tanto que Nirvana haya sido la mejor banda grunge, que eso es discutible de hecho, pero sin duda alguna eran la más popular, eran la que representaba todo el grunge a los ojos de la gente no grunge y era la banda que movía todo el movimiento. Por eso es que el grunge no es tanto que muriera después de que murió Kurt Cobain, pero sí que sufrió un golpe muy fuerte y el grunge nunca más volvió a hacer lo mismo después de la muerte del Kurko. Eso no es coincidencia, o sea, cuando muere el Kurko, muere el grunge como en un término comercial y popular de tener todos los reflectores en MTV. Pero el grunge realmente siempre se siguió haciendo grunge, de hecho después se hizo post-grunge en los propios noventas, solo que más avanzada la década y el grunge nunca ha muerto en el fondo, simplemente que como todo pasó su momento de moda, que todo género musical que ha sido muy popular e influyente tuvo su momento de moda y el grunge naturalmente tuvo ese apagón, por así decirlo, con la muerte del Kurko. Pero más allá de eso, y volviendo a lo que nos compete, que es hablar específicamente de el Nevermind, segundo disco de Nirvana, claro, habían publicado el Bleach, habían logrado gran notoriedad, sobre todo en círculos grunge, y era una banda que sin duda alguna estaba dando que hablar, pero no eran la más famosa del mundo ni nada por el estilo. Eran famosos y les estaba yendo bien dentro de su círculo, dentro de lo que apuntaban, que era el grunge. Pero, ¿qué es lo que ocurre? Que, claro, les comenté que en el Bleach tenían una alineación inestable, se salieron algunos integrantes y quedaron el Kurko y Chris Novoselic. Y como baterista finalmente entró Dave Grohl, que Dave Grohl para mí es Diosito, es uno de los rockeros que yo más admiro y no sé por qué hago al cielo siendo que Dave Grohl está vivo, gracias a Dios, pero bueno, esto se hace con los muertos, pero Dave Grohl era un baterista impresionante, un baterista muy salvaje, que tocaba de forma brutal y demoledora. En mi opinión, muy similar a como lo hacía John Bonham de Led Zeppelin, uno de los mejores bateristas y bandas de la historia del rock. Y claro, resulta que Dave Grohl era la pieza faltante del rompecabezas dentro de lo que era Nirvana y una vez ya se recompusieron como un trío, empezaron a trabajar en el Nevermind, que eso fue entre 1990 y 1991, gran parte del año 1991, porque recordemos que Nevermind se publicó en septiembre del 91. Entonces estuvieron trabajando en gran parte del disco en casi todo 1991. Y la verdad es que Kurt Cobain estaba muy inspirado en canciones. Yo creo que siempre lo estuvo porque
El Kurko murió muy joven, lamentablemente, y no vivió lo suficiente para sufrir una sequía compositiva, que es más común que ocurra después de los 35 a los 40 y tantos años en los compositores de rock que se hacen famosos. Pero más allá de eso, el Kurko nunca tuvo sequía creativa en lo que estuvo de vida y se le ocurrieron bastantes canciones para el Nevermind, evidentemente. Y el productor que pusieron fue alguien que apuntaba mucho a lo comercial y se aferraron a eso y costó convencer al Kurko en muchos aspectos, como en eso que les comenté de doblar las voces o de que algunos temas que tengan cierta producción. De hecho, después Kurt Cobain criticó la producción de Nevermind posterior a su publicación. Pero bueno, el Kurko era alguien muy difícil de convencer. Por eso es que también In Utero es como la obra maestra del Kurko, pero no porque sea la única, porque realmente Nirvana tiene dos obras maestras, que son Nevermind e In Utero. Pero In Utero es la obra maestra del Kurko en el sentido de que se nota que es el disco con el que quedó 100% satisfecho, tanto en canciones como en producción. Que en Nevermind eso quedó a deber, por lo menos a gusto del Kurko, porque a él no le gustaba la producción, o eso dijo posteriormente. Pero bueno, más allá de eso y de lo que haya pensado el Kurko, a mí me da lo mismo porque yo siento que esta producción no hizo más que beneficiar al disco, a Nirvana y al grunge del momento, porque literalmente gracias a esa producción y a las melodías pegajosas del Kurko y a las buenas canciones y a lo que transmitían, Nevermind se volvió el disco de la adolescencia de muchos y a muchos no solo hizo que les guste el grunge, sino que también los volvió rockeros, literalmente. Y empezaron a escuchar muchas bandas de rock de ese momento y de antes, gracias a Nirvana. Entonces hay que entender que Nevermind es un disco muy importante en el sentido de que marcó a toda una generación, sigue marcando generaciones. Es un disco extremadamente clásico partiendo de su portada que es buenísima, para mí es una de las mejores portadas de la historia de la humanidad y es un disco que realmente define mucho la época y por eso es recordado con mucha nostalgia hoy en día también. Y es un disco que cambió la regla del juego. Y eso que estamos hablando solo a nivel comercial, cultural y de influencia y de lo clásico que fue, porque ya si hablamos de la calidad del disco, para mí el disco sí soporta todo el legado que tiene a nivel calidad de canciones, porque para mí este disco es perfecto, la verdad. O sea, por eso yo lo alabé durante todo el video junto a los chiquillos, hablando de cada una de las canciones, porque literalmente no tiene ninguna canción mala en Nevermind, ninguna. A mí la que menos me gusta es Endless Nameless, pero es un excelente noise rock y es una canción secreta más encima, ni siquiera forma parte del disco como tal. Es un huevo de Pascua, un regalito. Entonces, Nevermind es un disco perfecto. Para mí es un 10 de 10 indiscutiblemente. Y para mí es uno de los discos más perfectos y más sólidos de la historia. Porque es cierto que el lado A es mucho más hitero y el lado A es mejor que el lado B. La primera mitad del disco es más potente que la segunda. Pero en la segunda mitad del disco hay canciones que no se quedan atrás. O sea, está Drain You, está Launch Act, On a Plane, que a mí al menos me encanta. Está, y como temazos del lado B, está Something in the Way. Entonces, para mí, claro, el lado A es muy superior al lado B, pero el lado B tampoco siento que decaiga muy feo, la verdad. Entonces, para mí, literalmente, Nevermind es uno de los discos más sólidos de la historia a nivel canciones, estructura y producción y composición. Porque, claro, como digo, el lado A es mejor que el lado B, indiscutiblemente, yo creo. Sin embargo, a mí personalmente me gusta más el lado B, porque tiene Launch Act, tiene Drain You, tiene On a Plane, y se me hace más interesante, no mejor, pero sí más interesante el lado B. Pero el lado B es, o sea, el lado A son los hits de Nirvana, Smell Like Teen Spirit, In Bloom, Lithium, Come As You Are, todo eso. Entonces, por eso para mí Nevermind es un disco perfecto, simplemente, así de sencillo. Y es un disco que también se lanzó en el momento y en el lugar adecuado, sin duda alguna. O sea, este disco no hubiera sido lo mismo si se hubiera lanzado antes o después. Tenía que lanzarse en ese momento. Y hay que decir que cuando se lanzó el disco
no fue una explosión de éxito inmediata. Le tomó un poco de tiempo, fue ganando popularidad con el pasar de los meses hasta que ya fue algo insostenible. El éxito de este disco que catapultó el éxito de Nirvana y comercializó el grunge. Y claro, Nevermind es un disco muy comercial. Me atrevería a decir que puede ser perfectamente incluso uno de los discos más comerciales de la historia del rock, pero lo que pasa es que, claro, yo estoy diciendo que es comercial y seguramente muchos de ustedes estén como sintiendo que la palabra es muy fuerte o que estoy criticando el disco, pero no. Lo que pasa es que hay una mala costumbre entre los rockeros de decir que lo comercial es malo, cuando todo lo contrario, si una canción es buenísima y es comercial, tiene doble mérito porque es una gran canción y logró ser famosa, entonces es muy bacán eso. Eh, y eso es lo que ocurre con Nevermind. Nevermind es uno de los discos más comerciales de la historia del rock, pero esto lo digo como algo bueno, porque se nota que el disco se vendió como un producto y se vendió exitosamente, les salió muy bien la jugada y les salió incluso mejor de lo que pensaban, de lo bien que les iba a ir. Entonces sorprendió hasta a sus propios autores el éxito de este disco y lo bien que funcionó. Entonces imagínense, para mí analizar el éxito de Nevermind es casi como analizar cómo lanzar un producto exitoso, que se venda como churros y que marque generaciones y que ponga de moda algo, porque puso de moda a Nirvana y al grunge. Así que imagínense, es increíble. Eh, y en ese momento había muchas bandas que estaban en su prime, como los Guns N' Roses, Metallica, los Red Hot Chili Peppers que publicaron el Blood Sugar Sex Magic el mismo día. Imagínense, Soundgarden también, otros coetanos del grunge de Nirvana. Entonces imagínense, o sea, había muchas bandas que estaban en su prime en ese momento y Nirvana logró destacar junto a ellas. No es para menos. Entonces, eh, esto que les digo de que Nevermind es uno de los discos más comerciales de la historia del rock, lo digo como un total acierto. Y les juro, a mí como músico, como compositor, eh, que siempre está creando canciones y pensando hacer canciones que peguen o que sean exitosas, créanme que yo daría lo que fuera por tener un disco tan exitoso como Nevermind. O sea, yo creo que es lo que todo músico que quiere hacerse famoso o quiere hacer notar su música busca. Lo que pasa es que eh, el Kurko quería ser famoso, pero quizás fue demasiado famoso. Ese es el punto, porque terminó volviéndose la voz de una generación. Y quizás el Kurko quería ser famoso efectivamente y quería que Nirvana fuera una banda famosa, pero quizás no tan famoso al punto de ser como la voz de una generación y de cargar con esa responsabilidad, porque eso no es nada fácil. Entonces quizás era alguien que tenía muchos demonios internos y tenía muchas heridas personales y no se sentía capaz de ser la voz de una generación y sentía ese peso encima, quizás, pienso yo. Ese es el análisis que yo puedo hacer desde afuera, porque yo no sé qué es lo que pensaba o decía, porque el Curco decía muchas cosas, a veces se contradecía incluso. Era alguien muy complejo de entender, pero bueno, así son los genios. Y nada, no tengo nada más que decir del Nevermind. Una obra maestra, 10 de 10. Uno de los mejores discos de los 90. Extremadamente influyente y cambió las reglas del juego. Y fíjense que incluso así puede que este no sea el mejor disco de Nirvana. Porque puede ser incluso que el In Utero es mejor disco. Pero les hago el spoiler, para mí el In Utero y el Nevermind son igual de buenos. Los dos son 10 de 10 y los dos son obras maestras al mismo nivel en mi opinión. Pero depende de cuál te guste más. Es así de simple. Si te gusta más los éxitos y la maravillosa comercialidad de Nevermind, o te gusta más la crudeza y la honestidad y la oscuridad del inútero. Depende de ti. Yo la verdad no sé entre cuál elegir. Depende del día. Hoy día ando modo Nevermind, pero quizás mañana me despierte con Onda in Utero. Y ese sería un buen día para dedicarle un video en Utero, para justo grabar
el video de mi opinión en útero el día que ande onda en útero. Pero bueno, no tengo mucho más que decir. Nevermind es uno de los mejores discos de la historia de la humanidad. Ese hombre morado me ha separado de la vida y mi mamá con su cuchillo en mano ha decorado de rojo este lugar. No me rescates, mi estado es muy grave, solo déjenme descansar. No quiero vengarme, me quedo con que antes mi vida fue buena. Y eso sería todo por este video. Espero que les haya gustado. No olviden dejar su me gusta. Suscríbanse si es que es primera vez que ven uno de mis videos. Si bien hay muchas más bandas que me gustan que Nirvana. O sea, en un top 10 de mis bandas favoritas Nirvana no entra. Nirvana sí me gusta. Tengo pensado opinar de discos de grunge, que es algo que nunca había hecho en el canal de Super Chino. Y de hace años que lo quiero hacer, se lo juro. Y finalmente abrí la puerta del grunge al canal de Super Chino con Nevermind, el disco más famoso del género. Tengo muchas ganas de opinar del Dirt, por ejemplo, de Alice in Chains, del Ten de Pearl Jam, entre otros discazos de grunge impresionantes. En que el grunge no es uno de mis estilos favoritos de rock, pero tampoco es uno de los que menos me gusta. Como que no es ni de mis favoritos ni de mis menos favoritos. Como que me gusta el grunge, así me gusta. No me vuelve loco, pero me gusta. Y se va a venir eso. Y bueno, también se vendrán más videos de Nirvana. Confirmadísimo el video de En Útero. En algún momento lo subiré. Y en volá quizá de algún otro disco. Porque encuentro que Nirvana tiene material muy interesante en demos y en canciones descartadas. Por ejemplo, de hecho mi canción favorita de Nirvana, o una de mis favoritas de mi top 5, ni siquiera está publicada oficialmente, que es Do Re Mi, que es la última canción que compuso el Kurko en vida. Imagínense, o sea, una canción que ni siquiera está publicada oficialmente, o sea, que no perteneció a ningún disco de estudio de la banda, me refiero, es una de las canciones que más me alucina. Entonces, Nirvana tiene eso también. Así que es posible que le haga un video a... hay un disco 2005 que, lo, que la portada la hizo eh, Francis Bean Cobain, la hija del Kurko, que compila demos y tomas alternativas y temas descartados de Nirvana de todos los años que estuvieron juntos. Podría opinar de ese disco que a mí me parece muy interesante, o del Incesticide también. En fin, ahí se vendrán videos de Nirvana en un futuro. Y, y claro, también en el canal opino de discos de rock, también algunos de pop y de rap de todas las décadas, de los 50 en adelante. Aquí en las tarjetas y en la descripción les dejaré enlaces que los van a dirigir a listas de reproducción en las que podrán ver mis videos y opiniones a discos musicales. Y también pueden ver los capítulos de la saga de videocómics musicales El Maya y el Fideo, en la cual aparecen los personajes del canal, Joaquín X, el osito bonito verdecito, el animal que nadie sabe qué es. Muchas gracias a ellos a propósito por haberme apoyado en este video. Muchas gracias, chiquillos. De nada, Super Chino. Fue un verdadero gusto y placer participar en este video. Ya, no se pongan sentimentales tampoco. ¿Qué quieren que les diga? Joaquín X siendo Joaquín X. Van a ver mucho de eso en el Maya y el Fideo si es que les gusta esa onda. Pero bueno.
Y también les recomiendo que escuchen los discos caseros que les dejaré en las listas de reproducción que les mencioné, porque pueden encontrarse discos caseros muy buenos como Maqueta Super Chino 1 de 2021, Maqueta Super Chino 2 Carlitos del 20 de enero de 2023. El lado B de este disco es una ópera rock conceptual para aquellos que les gusten las óperas rock conceptuales como a mí, como pueden ser Tommy, Cuatro Peña, The Wall, toda esa onda. Este es su disco. Y también Maqueta Super Chino 3, la ópera rock de Ataraxa parte 1, próximamente se vendrá. Disculpen si el video se hizo muy largo, es posible que lo divida en dos partes. Power y paz, y sin nada más que decir, les deseo lo mejor. Chao, cuídense, aprovechen su vida y sean felices.